Desde que empezó a circular el rumor de que el dueño del PSG quiere invertir en el León, el aire en el Bajío se siente distinto, como si cada mañana amaneciera con un brillo extra sobre el estadio Nou Camp, como si de pronto todos los leoneses compartiéramos un mismo pensamiento secreto. ¿Y si esta vez sí nos toca a nosotros vivir una historia gigante? ¿De esas que cambian para siempre la vida de un club y de una afición entera? No fue una nota oficial, no fue una conferencia de prensa ni un anuncio elegante en redes sociales, fue un murmullo que nació entre pasillos, entre mensajes reenviados y conversaciones en las carnitas y en la oficina, donde de repente alguien soltó ese comentario que primero parece exagerado, pero que con el paso de las horas se va metiendo en el pecho. Dicen que el propietario del PSG está mirando a León para meter lana fuerte en el club. Para nosotros, los aficionados de León, escuchar que un grupo ligado al dueño del PSG podría meter dinero en la fiera no es cualquier cosa, es un impacto directo a la imaginación, un golpe al corazón del aficionado que ha estado en las buenas, en las malas y en las peores, y que ahora se ve de pronto soñando con un proyecto a nivel mundial que ponga a León en el mapa no solo de México, sino de todo el planeta futbolero. En los grupos de WhatsApp de la afición, el tema ya no es si va a llover el fin de semana o quién va a ser titular el domingo, sino que significaría realmente un dueño tan poderoso o un socio de ese calibre entrando a León, si sería una compra total, una sociedad, un porcentaje, o un tipo de inversión que convierta al club en parte de una red global de equipos, como ya sucede con otros gigantes de Europa. Muchos hablan del nombre del propietario del PSG, de su peso en el fútbol mundial, de cómo transformó al club parisino con fichajes millonarios, con estrellas galácticas, con contratos de patrocinio gigantes y con una presencia global en redes y en medios, y es imposible no imaginar, aunque sea por un segundo, ese tipo de ambición aterrizando en el Nou Camp, en nuestra casa, con nuestra camiseta verde esmeralda como protagonista. La ciudad entera parece dividida entre la incredulidad y la ilusión, entre los que dicen que es puro humo de mercado y los que prefieren abrazar el sueño y dejar que la cabeza vuele, porque al final el fútbol también se alimenta de fantasías, de posibilidades, de esos rumores que te dan tema de conversación todo el día y que hacen que el corazón se acelere cuando desbloqueas el celular para ver si hay una noticia nueva. En las cantinas, en los tacos de la esquina, en las pláticas con los compás, ya se escuchan comparaciones con otros clubes del mundo que vivieron algo parecido, que pasaron de ser equipos tradicionales, con aficiones fieles, a proyectos globales con inversiones multimillonarias, centros de alto rendimiento modernísimos y planteles repletos de figuras internacionales que antes parecían inalcanzables. Para nosotros, los Esmeraldas, la idea de que el León pueda recibir inversión del entorno del dueño del PSG trae una mezcla de orgullo y miedo, porque por un lado está el sueño de ver al club compitiendo de tú a tú con los gigantes del continente y del mundo, y por otro está el temor de perder parte de la esencia, de la identidad, de ese ADN de barrio, de lucha, de garra que distingue a la fiera desde sus raíces. Sin embargo, cuando uno se sienta a pensarlo con calma, es imposible no sentir un cosquilleo de emoción al imaginar lo que significaría modernizar aún más la estructura del club, mejorar las instalaciones, fortalecer fuerzas básicas, traer metodologías europeas al trabajo diario y al mismo tiempo mantener la pasión mexicana en la tribuna. Esa mezcla que podría hacer de León un proyecto único en el panorama mundial. Los rumores hablan de reuniones discretas, de acercamientos, de emisarios que habrían venido al Bajío a conocer el entorno, a ver la ciudad, a sentir el ambiente en un día de partido, a escuchar cómo suena el rugido de la afición cuando la fiera sale al campo, porque no se trata solo de números ni de hojas de Excel, también se trata de energía, de ambiente, de historia, y en eso el León tiene mucho que contar. Hay quienes aseguran que las pláticas estarían aún en una fase muy temprana, algo así como un coqueteo entre las partes, donde se analizan opciones, se revisan cifras, se estudia la estructura actual del club y se intenta entender cómo encajaría un grupo inversor ligado al dueño del PSG en la realidad deportiva, económica y hasta cultural de un equipo tan particular como el León. Otros se atreven a ir más allá y hablan de posibles modelos de inversión. Algunos imaginan un escenario en el que el León se convierte en parte de una constelación de clubes, conectado con proyectos europeos y asiáticos, con intercambio de jugadores, de técnicos, de scouting y hasta de ideas de marketing, mientras que otros visualizan algo más moderado. Un socio fuerte que impulsa al club sin cambiarlo todo de golpe. Lo cierto es que, mientras no haya comunicado oficial, todo se sostiene en versiones, en voces, en me dijeron que y en se comenta, pero aún así el rumor ya hizo lo suyo, ya nos puso a soñar, ya nos hizo ver un futuro distinto para la fiera, un futuro en el que palabras como Champions League, Mundial de Clubes o gira internacional, dejan de sonar tan lejanas y se sienten un poquito más cerca. Como aficionado de León, uno no puede evitar imaginar el Nou Camp remodelado a lo grande, con tecnología de primer nivel, con pantallas gigantes, con una experiencia de estadio al nivel de los recintos europeos, pero sin perder ese toque de sabor mexicano, de banda, de porras, de banderas y tambores, porque no se trata de copiar, se trata de crecer sin dejar de ser quienes somos. También se empieza a fantasear con nombres, con fichajes que hace unos años habrían sido imposibles,
con la idea de que la Fiera podría ir a buscar talento no solo en Sudamérica y en el mercado local, sino en rincones del planeta donde el PSG y su entorno tienen contacto directo, aprovechando redes de scouts, analistas de datos y departamentos deportivos que trabajan al límite del detalle. Pero no todo es brillo y glamour en la discusión, porque hay un sector de la afición que se mantiene con cautela, que pide no dejarse llevar por el primer rumor y exige recordar que el León se construyó con trabajo duro, con ascensos, descensos, sufrimiento, vueltas olímpicas y noches inolvidables sin necesidad de un magnate extranjero, y que la esencia del club no puede ponerse en venta a cualquier precio. Esa parte de la hinchada teme que una inversión tan grande pueda convertir a León en un simple proyecto más dentro de una cartera de clubes, como si la Fiera fuera una ficha más en un tablero global donde importan más los números que la historia, y por eso levantan la voz para decir que, si llega la inversión, debe llegar con respeto, con compromiso real con la ciudad y con la gente que llena la tribuna cada semana. En medio de esa discusión, comienzan a surgir preguntas muy concretas. ¿Qué pasaría con la estructura actual de la directiva? ¿Se mantendrían los mismos dirigentes o llegaría un nuevo grupo a tomar decisiones? ¿Habría cambios profundos en la forma de fichar, en la elección de técnicos, en las prioridades deportivas? El objetivo sería dominar la Liga MX, conquistar la Conca Champions o ir más allá. Los analistas de sillón, esos que todos llevamos dentro, se sientan frente a la tele o al celular y empiezan a imaginar estrategias, a construir escenarios, a proponer que el León podría convertirse en el club insignia de la región para un grupo ligado al dueño del PSG, usando la ciudad como puerta de entrada al mercado mexicano, que es enorme, pasional y con un potencial tremendo de aficionados jóvenes. En redes sociales se pueden ver diseños de camisetas editadas, montajes con jugadores europeos vistiendo el verde esmeralda, ideas de nuevos patrocinadores internacionales aparecer en el pecho de la playera y hasta maquetas inventadas de un nuevo Nou Camp con palcos de lujo, zonas VIP, tiendas oficiales gigantes y espacios interactivos donde la historia del club convive con la modernidad tecnológica. La banda Esmeralda también comenta lo que sería para la cantera, para los chavos de fuerzas básicas, tener acceso a mejores instalaciones, a nutricionistas de élite, a psicólogos deportivos, a metodologías de trabajo que han sido probadas en el máximo nivel europeo, cosa que podría elevar el nivel del jugador mexicano formado en León y abrirle la puerta a otras ligas del mundo. En ese sentido, muchos ven el rumor no solo como una posibilidad de fichajes bomba, sino como una chance de reestructurar el club de raíz, de profesionalizar aún más áreas internas, de apostar por un modelo donde el León no solo compre, sino también forme y venda jugadores al máximo nivel, manteniendo siempre la competitividad en la Liga MX y representando a México con orgullo fuera del país. Pero mientras algunos sueñan despiertos, otros insisten en recordar que la Liga MX tiene sus propias reglas, que los permisos, los límites de propiedad y las regulaciones sobre multipropiedad e inversión extranjera no son tan simples, y que cualquier intento de que un grupo de ese tamaño meta dinero en el León tendría que pasar por aprobaciones, análisis y filtros que podrían complicar o retrasar cualquier movimiento. Ese choque entre la burocracia y el sueño futbolero hace que el rumor tenga también un sabor a novela de largo plazo, de esas historias que se cuentan por capítulos, donde un día parece que todo está encaminado y al siguiente surge una traba, una declaración, una nueva versión que obliga a la afición a volver a revisar sus expectativas, a ajustar el nivel de esperanza o de escepticismo. Varios aficionados también miran hacia atrás y recuerdan otros momentos en la historia reciente de León, cuando el club pasó por manos diferentes, por procesos de reconstrucción, por proyectos que prometían mucho y no siempre cumplieron, y comparan ese pasado con la idea de un inversionista ligado al dueño del PSG, para preguntarse si esta vez las cosas podrían ser realmente distintas. En ese ejercicio de memoria, se valora también lo que el club ha logrado con su estructura actual, los títulos, las buenas campañas, las noches mágicas en casa, y se plantea una pregunta clave. ¿Realmente necesitamos un inversionista así para seguir creciendo, o podemos seguir por el camino que ya se ha ido trazando, más lento quizá, pero con control propio y sin depender de nadie de fuera? A pesar de esas dudas, la magia del rumor está en que nadie puede evitar imaginar, y es ahí donde el corazón del aficionado le gana a la cabeza, porque por más argumentos racionales que se pongan sobre la mesa, hay un niño interior dentro de cada Esmeralda que sueña con ver a León enfrentando a los gigantes de Europa en torneos oficiales, con un plantel capaz de mirar de frente a cualquier rival del mundo. Ese niño interior se emociona con la idea de que nuestra camiseta verde pueda compartir escaparate con las de los equipos más poderosos del planeta, que las redes sociales oficiales del club se conviertan en un fenómeno global, que la marca León deje de ser conocida solo en México y empiece a resonar en países donde probablemente nadie ha escuchado la palabra Esmeraldas asociada al fútbol. Al mismo tiempo, los más románticos entre nosotros se aferran a la idea de que, aun con grandes inversiones, el León debe conservar esos detalles que lo hacen único, la cercanía con la gente, las firmas de autógrafos, la sensación de que el club pertenece a la ciudad,
que los jugadores sienten de verdad la camiseta y que no todo se reduce a contratos gigantes, a cláusulas y a cifras de transferencia. En medio de esta tormenta de emociones aparece otro tema: el respeto a la historia de León, a los ídolos que han dejado huella, a los campeones de antaño, a esos nombres que adornan los recuerdos de la afición y que no pueden quedar relegados a un rincón pequeño de museo si llega una ola de modernidad y dinero que quiera cambiarlo todo, incluso los símbolos que nos representan. Se habla de la importancia de un equilibrio, de un posible acuerdo en el que un inversionista poderoso aporte recursos, infraestructura y proyección internacional, pero al mismo tiempo entienda que el León no es un lienzo en blanco, que es un club con alma, con tradición, con una forma de vivir el fútbol que está profundamente ligada a la identidad de la ciudad y de miles de familias que han heredado estos colores de generación en generación. Los rumores, por supuesto, también han llegado a los programas deportivos, a las mesas de debate, donde comentaristas y exjugadores discuten sobre la posible llegada de capital relacionado con el dueño del PSG a León, algunos aplaudiendo la idea por el potencial de crecimiento, otros advirtiendo sobre los riesgos de que un proyecto así pueda desestabilizar la competencia en la Liga MX. Es en esos espacios donde se pone sobre la mesa la pregunta de cómo reaccionarían otros clubes mexicanos, si verían a León como un nuevo rico al que hay que frenar, como un rival al que ya no se puede mirar por encima del hombro, o si, por el contrario, la liga entera se beneficiaría de tener un equipo con tanto poder de inversión, capaz de atraer reflectores internacionales hacia todo el fútbol mexicano. Mientras tanto, en León la vida diaria sigue su curso, la gente va a trabajar, los niños van a la escuela, las familias se reúnen, pero en cualquier sala, comedor o transporte público puede aparecer de pronto la frase: ¿ya viste lo que dicen de León y el dueño del PSG? Y de esa pregunta se desprende una conversación que puede durar horas, llena de suposiciones, de sueños y de bromas sobre los fichajes que cada quien haría si tuviera la chequera en la mano. Los más creativos ya se imaginan campañas de marketing donde León haga giras por Europa, por Medio Oriente, por Asia, con partidos amistosos ante clubes de la órbita del PSG, con estadios repletos de gente que tal vez nunca había escuchado hablar de la fiera, pero que ahora, gracias a esa conexión, empiezan a seguir al equipo, a comprar camisetas, a buscar información en Internet. También se fantasea con un posible cambio en el nivel de los rivales que el León podría traer para amistosos en el Nou Camp, con la posibilidad de recibir a planteles europeos de primer nivel en el Bajío, ofreciendo a la afición partidos que antes solo se podían ver por televisión, y convirtiendo a la ciudad en un punto de referencia para eventos futbolísticos internacionales. Entre tanta especulación, no faltan quienes recuerdan que el fútbol es cíclico, que hay proyectos millonarios que fracasan y proyectos modestos que triunfan, y que el verdadero secreto del éxito no está solo en el dinero, sino en la planificación, en la sensibilidad para entender lo que necesita el club, en la humildad para respetar la esencia y en la inteligencia para construir algo sólido a largo plazo. Sin embargo, por más que se hable de riesgos, la idea de ver a León con respaldo de un entorno tan poderoso como el del dueño del PSG sigue resplandeciendo en la mente de muchos, porque representa la posibilidad de romper techos, de dejar de pensar únicamente en competir a nivel local y empezar a soñar con escenarios más ambiciosos, con metas que antes parecían reservadas a otros clubes. A nivel emocional, el rumor ha despertado algo profundo la afición, una mezcla de orgullo, de sentirse vistos, de percepción de que alguien tan grande en el mundo del fútbol volteó a ver a León y encontró en este club algo digno de interés, ya sea por su historia, por su proyecto deportivo o por el potencial de su afición. Y esa sensación de ser tomados en cuenta ya es en sí misma una victoria emocional. También hay quienes interpretan el rumor como un reflejo del crecimiento del propio fútbol mexicano, que ya no es solo un mercado de paso, sino una plaza apetecible para inversiones internacionales, y que la elección de León como posible destino muestra que la fiera ha hecho bien las cosas, que ha construido un nombre respetado y que no es casualidad que se hable de este club y no de otro. En las escuelas, los chavos esmeraldas bromean con que pronto van a ver a León en videojuegos con planteles llenos de estrellas mundiales, que van a poder presumir a sus amigos de otros equipos que ahora la fiera es el proyecto de moda, y aunque muchas de esas bromas nacen del humor, llevan detrás el eco del deseo real de que algo grande esté por llegar. Mientras tanto, las redes oficiales del club mantienen silencio, al menos en esta fase de la historia, lo que solo alimenta más el rumor, porque en el mundo moderno, cuando no se niega algo con fuerza, muchos sienten que se deja abierta una puerta, y esa puerta, en la imaginación de la afición, se convierte en un portón gigantesco por donde pueden entrar sueños de todos los tamaños. Algunos aficionados más analíticos intentan leer entre líneas cada publicación del club, cada foto de directivos, cada viaje aparentemente casual, buscando señales escondidas, pistas, detalles que puedan confirmar que en efecto hay algo cocinándose detrás de cámaras, algo que no están listos para anunciar, pero que poco a poco podría ir tomando forma. Desde el punto de vista deportivo, se discute también qué tipo de entrenador encajaría en un proyecto así, si sería mejor apostar por un técnico de casa, que conozca la Liga MX y a la afición,
pero trabaje con recursos de primer nivel, o si se buscaría un estratega con experiencia en Europa, capaz de implementar ideas distintas y de gestionar vestidores llenos de figuras internacionales. La conversación no se limita solo al primer equipo, también se extiende al fútbol femenil y a fuerzas básicas, porque muchos aficionados insisten en que cualquier inversión que llegue debe beneficiar de manera integral a toda la estructura de León, impulsando también al equipo femenil, apoyando sus proyectos, dándole más visibilidad y recursos para crecer al mismo nivel de ambición. En el caso de las fuerzas básicas, se sueña con un centro de alto rendimiento perfectamente equipado, con canchas impecables, áreas de tecnología aplicada al rendimiento, programas de intercambio con otros países y la posibilidad de que los jóvenes de León puedan foguearse en competencias internacionales sin tener que esperar a un debut milagroso. Hay, por supuesto, una parte de la afición que se mantiene firme en la idea de que lo primero es ganar respeto a la cancha, con los jugadores que ya están, con el escudo y con el amor de la gente, y que cualquier inversión que llegue debe ser un complemento y no el único pilar, porque sin compromiso, sin entrega y sin huevos en cada partido, no hay dinero que haga milagros. Desde la perspectiva de la ciudad, muchos empresarios locales también se preguntan cómo un proyecto así podría impactar otros sectores, turismo, hoteles, restaurantes, comercios, porque la llegada de un León más global, con partidos mediáticos y visitas internacionales, podría detonar una dinámica económica que beneficiara no solo al club, sino a todo León como destino. En medio de ese análisis, la pregunta que se repite una y otra vez es si este rumor terminará siendo uno más en la larga lista de especulaciones futboleras que jamás se concretaron, o si estamos frente a la primera chispa pública de un movimiento que, con el tiempo, podría escribir uno de los capítulos más grandes en la historia de León. La afición, curtida por años de altos y bajos, sabe que no se puede apostar la vida a un rumor, pero también sabe que, sin el ingrediente del sueño, el fútbol pierde parte de su sabor, así que la mayoría decide caminar sobre esa línea delicada entre la ilusión y la prudencia, disfrutando el momento sin dejar de mantener los pies en la tierra. En los programas de radio locales, las llamadas de los aficionados se han multiplicado, con gente de todas las edades dando su opinión, algunos emocionadísimos, otros más moderados, algunos incluso totalmente en contra, pero todos coincidiendo en algo: el León está en boca de todos, y eso, en sí mismo, ya es una señal de la fuerza que este club ha ganado. El rumor también ha servido para unir a la afición en conversaciones más profundas sobre el futuro del club, sobre lo que queremos ser como institución, sobre qué tipo de proyecto nos gustaría ver, incluso si al final la inversión no se concreta, porque obliga a pensar más allá del próximo torneo y a imaginar qué lugar debería ocupar el León en el fútbol mexicano y mundial. En las charlas con familia y amigos aparece una pregunta que duele y emociona al mismo tiempo. ¿Estamos preparados como afición para ver a León convertirse en un gigante global? ¿Estamos listos para recibir cámaras del mundo entero, para ver cómo se multiplican los seguidores del club, para compartir esta pasión con gente de otros países que, de pronto, decida que la Fiera será su equipo? Los más apegados a la tradición responden que el León siempre será de León, que no importa cuánta gente se sume desde fuera, el corazón del club latirá aquí, en la ciudad, en el Bajío, en la gente que se formó con el verde esmeralda desde la cuna, y que si llegan más aficionados de otros países, habrá que recibirlos, pero sin dejar de recordarles dónde empezó todo. Hay también quienes imaginan cómo cambiaría la experiencia de día de partido, con más prensa, más cámaras, más eventos alrededor del estadio, más productos oficiales, más actividades previas y posteriores, y algunos lo ven con emoción mientras otros sienten nostalgia por los tiempos más sencillos, con menos ruido y más sensación de barrio. A nivel de imagen, el rumor ha generado también una reflexión sobre la identidad visual del club, sobre los colores, el escudo, los símbolos, y muchos aficionados han dejado claro que, pase lo que pase, esos elementos no deben tocarse, que el verde esmeralda no se negocia y que el orgullo de portar ese escudo no se mide en dinero, sino en historia. Entre bromas, algunos dicen que si el dueño del PSG o su entorno realmente entran a León, lo primero que tiene que hacer es sentarse en la tribuna con la banda, sentir el sol del Bajío, escuchar los cánticos, oler las birrias, entender lo que significa para la gente ganar, perder, descender, ascender, para que comprenda que aquí no somos solo un club más, somos una forma de vida. Los sueños sobre fichajes bombas se combinan con otros más cotidianos, como ver mejorías en accesos al estadio, en servicios para la afición, en seguridad, en transporte, porque para muchos es igual importante que el club crezca hacia adentro y hacia afuera, cuidando a la gente que llena la tribuna desde hace años y que ha estado ahí incluso cuando las cosas no iban bien. Los que siguen más de cerca el fútbol internacional aprovechan para explicar a otros aficionados cómo ha funcionado la inversión en clubes europeos, qué beneficios y qué problemas ha traído, y ponen ejemplos de modelos exitosos y de fracasos sonados, como una forma de recordar que no todo lo que brilla es oro y que la clave está en hacer las cosas con cabeza fría. Pero incluso con esas advertencias, el simple hecho de que el nombre del dueño del PSG y el de León aparezcan en la misma frase ya le da al aficionado un motivo nuevo para revisar noticias todos los días, para estar atento a cualquier señal,
para seguir cuentas especializadas y para escuchar rumores que normalmente habría ignorado. Porque ahora hay algo en juego que parece más grande que de costumbre. Desde el punto de vista emocional, es como si el rumor hubiera encendido una fogata en medio de la hinchada Esmeralda, una fogata alrededor de la cual nos hemos juntado a contar historias, a imaginar futuros, a discutir, a reír y hasta a pelear un poco, pero siempre con el león en el centro, como protagonista de un cuento que todavía no sabemos cómo va a terminar. Esa fogata de ilusión también ha generado un fenómeno curioso. Mucha gente que quizá estaba un poco distante del día a día del club se ha vuelto a acercar, preguntando, interesándose, reavivando el vínculo con la fiera, como si este rumor fuera la excusa perfecta para volver a sentir esa chispa que en algún momento parecía apagada. Los más veteranos, esos que vieron a León en épocas complicadas, repiten que, pase lo que pase con este posible inversionista, lo importante es mantener la unidad de la afición, no dividirnos entre modernos y tradicionales, entre los que quieren la inversión a toda costa y los que la rechazan de plano, porque al final todos defendemos la misma camiseta. La conversación también se ha extendido a cómo reaccionaríamos si el rumor se acaba, si mañana sale una nota que niega todo y dice que nunca hubo un acercamiento real, y muchos responden que, aunque dolería un poco, el León seguiría siendo el mismo, con la misma pasión en la cancha, los mismos sueños en la tribuna y la misma capacidad de salir adelante con lo que se tenga. Pero también están aquellos que aseguran que, si hoy es solo un rumor, mañana podría ser otro, y al final eso significa que el León se ha convertido en un club del que se habla, que genera interés, que está en la conversación. Y eso ya es un progreso importante en un mundo donde la atención lo es todo y donde estar en boca de todos es el primer paso para aspirar a cosas más grandes. Los jóvenes aficionados ven en este posible vínculo con el entorno del PSG una oportunidad de ver al León reflejado en proyectos de clase mundial, de aprender, de imaginar carreras profesionales ligadas al club en áreas más allá de la cancha, como marketing, análisis de datos, preparación física de élite, comunicación global y muchas otras que se abren cuando un club se internacionaliza. Las familias, por su parte, piensan en lo que significaría llevar a sus hijos a un estadio aún más moderno, a una experiencia de partido más completa, con más servicios, con más actividades para niños, con más orgullo de decir este es nuestro club cuando vean su escudo aparecer en transmisiones internacionales o en medios extranjeros. En lo deportivo, se especula con que una inversión de este tamaño podría traducirse en mantener durante más tiempo a nuestras figuras, evitar ventas apresuradas, mejorar los salarios para que jugadores clave decidan quedarse y construir proyectos a largo plazo, en lugar de estar siempre pensando la próxima salida por pura necesidad económica. También se habla de atraerse a talentos que hoy prefieren otras ligas, convencidos por la combinación de buen salario, proyecto serio y la posibilidad de ser parte de un León que, con el respaldo adecuado, podría colarse entre los equipos protagonistas de América y no solo de México, disputando títulos continentales de manera constante. En ese contexto, el rumor de la inversión del entorno del dueño del PSG en el León se ha convertido en algo más que una simple noticia, es un espejo en el que la afición se mira para preguntarse qué sueño de futuro tiene para la fiera, qué tipo de club queremos dejarle a las próximas generaciones, qué historias queremos estar contando dentro de 10, 20 o 30 años. Algunos imaginan ese futuro y se ven contando a sus nietos como un día. Todo empezó como un rumor loco, como una conversación repetida en cafés y redes sociales, y terminó siendo la puerta de entrada a una era dorada para el León, con títulos, figuras, estadios llenos y una identidad que supo crecer sin perder sus raíces. Otros, más cautelosos, prefieren no adelantarse, pero incluso ellos aceptan que este tipo de historias, aunque terminen en nada, sirven para recordar que el León tiene un potencial enorme, que no es un club pequeño, que tiene historia, afición y ganas suficientes como para aspirar a proyectos grandes, haya o no un magnate extranjero de por medio. Entre tantos puntos de vista, hay algo que se mantiene intacto, el amor por la camiseta, por los colores, por el rugido en el estadio, por esa sensación en la piel cuando el León sale a la cancha y el mundo se detiene unos minutos, y quizá es ese amor el que nos hace pensar que, si llega la inversión, deberá adaptarse a nosotros y no al revés. Mientras tanto, el balón sigue rodando, los partidos se siguen jugando, los goles se siguen gritando, y el rumor de la inversión del dueño del PSG en el León sigue ahí, flotando en el ambiente, a veces más fuerte, a veces apenas un susurro, pero siempre presente, como un recordatorio de que soñar no cuesta nada y que, en el fútbol, cualquier cosa puede pasar. Los días pasan, las noticias cambian, pero el tema se mantiene latente, porque la afición esmeralda tiene memoria y sabe que, si de verdad hay algo detrás de este rumor, en algún momento la verdad saldrá a la luz, ya sea para confirmarlo y cambiar la historia del club, o para desmentirlo y hacernos volver a mirar hacia adentro, hacia lo que ya tenemos y hacia lo que podemos construir con nuestras propias manos. Al final, lo que hoy tenemos es un relato en construcción, una especulación que nos ha servido para ver al León desde otro ángulo, para valorar lo que se ha conseguido y para imaginar lo que todavía se puede alcanzar, con o sin inversión extranjera, con o sin un grupo ligado al dueño del PSG detrás. Y mientras esa historia se escribe, partido a partido, día a día, nosotros,
como aficionados de León, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer mejor: apoyar, cantar, sufrir, celebrar, llenar el estadio, proudly portar la verde esmeralda y mantener vivo el sueño de ver a la fiera en lo más alto, venga de donde venga la fuerza que nos empuje hacia ese lugar. Porque si algo dejado claro este rumor es que el León no es un club cualquiera, que tiene una afición capaz de hablar horas y horas sobre su equipo, de ilusionarse, de cuestionar, de debatir, y de mantenerse firme en la idea de que, pase lo que pase, el escudo, los colores y la pasión esmeralda están por encima de cualquier cheque, de cualquier inversión y de cualquier nombre, incluso si viene del dueño del PSG. Así, entre esperanza y prudencia, seguimos atentos, con el corazón dividido entre la fantasía y la realidad, pero con una certeza absoluta: el León ya es grande por su gente, por su historia y por su entrega, y si mañana un grupo poderoso decide invertir en este club, será bienvenido solo si entiende que aquí, en el Bajío, la fiera no se compra, se honra. Y quizá por eso este rumor ha pegado tanto, porque, en el fondo, no se trata solo de dinero, se trata de reconocimiento, de sentir que el León está en el radar del mundo, de saber que lo que hemos construido con años de pasión llama la atención allá afuera, y eso nos hace pararnos un poco más derechos, levantar la cabeza y decir con orgullo: somos León, somos Esmeraldas, y estamos listos para lo que venga. Hasta que llegue el día en que todo se aclare, seguiremos viviendo en esta frontera deliciosa entre la especulación y el sueño, mirando al Nou Camp como si fuera un escenario dispuesto para el siguiente gran capítulo de nuestra historia, preguntándonos si, cuando el sol se ponga sobre Bajío, lo hará iluminando a un león con el mismo corazón de siempre, pero con alas nuevas para volar más alto que nunca.